Esto es Colmenafai. En breve comenzamos. Listo. Ya es jueves de Colmenafai y me llena de muchísima ilusión darles nuevamente la bienvenida a este espacio de reflexión y de aprendizaje sobre los buenos tratos hacia niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y como cada jueves les comparto la amable invitación para revisar los contenidos académicos que la Fundación América por la Infancia ha diseñado para cada uno de nosotros visitando la página web academiafai.com. Hoy en Colmena Fai nos complace y nos honra tener como invitado de honor al doctor Rafael Benito Moraga para entretejer nuestro episodio número 61, que lleva como título Cambios neurobiológicos de las personas adolescentes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Traudy. Estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias a usted por hacer un espacio en esa agenda tan copada para compartir con nosotros todos sus conocimientos y aprendizajes y reflexiones sobre este tema. Pues bueno, vamos, antes de iniciar, le voy a pedir si me da oportunidad de presentarlo. ¿Está de acuerdo? Perfecto. Muy Bueno, bien. bueno, el doctor Rafael Benito Moraga es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares, perdón. Es especialista en psiquiatría desde el año 1992 y terapeuta familiar y de pareja por la Universidad del País Vasco desde 1993. Es diplomado en formación especializada para psicoterapeutas infantiles eh, por el IFIB, que significa. El IFIF es un instituto de investigación y valoración del trauma y sus consecuencias. Ok, ¿Mm? esto en Barcelona. Sí, eso es. Dirigidos por el doctor Jorge Barudi Y y Marjorie, Marjorie D'Artagnan, que son que, conocidos aquí en Sudamérica, los dos chilenos. y que son ¿Mm? los creadores de toda esta revolución de los buenos tratos a las infancias, ¿cierto? Eso es, eso es. Muy bien. También ejerce la práctica de la psiquiatría y la psicoterapia desde el año 1992 hasta el día de hoy en su consulta privada de Donostia, San Sebastián, y está Ujú, especializado en el tratamiento con niños, adolescentes y adultos víctimas de malos tratos, abusos sexuales y trastornos del apego. Es ujú. formador en distintos programas y conferencias para profesionales y familias. Es docente en el diplomado en traumaterapia infanto-juvenil sistémica, justamente de estos dos grandes personajes, Jorge Barudi y Marjorie D'Artagnan. Es autor del libro, de dos libros, porque acaba de salir uno hace poquito. Hace muy poquito, a finales de febrero ha salido. Exacto. El primero es la regulación emocional, bases neurobiológicas y desarrollo en la infancia y la adolescencia. La editorial es El Hilo Ediciones en Madrid, España. Este fue publicado en el 2020. Y este último del que nos acaba de decir que acaba de salir ahora en febrero, lleva como título Cerebros moldeando otros cerebros. Cómo las relaciones interpersonales guían la evolución del cerebro infantil y adolescente desde el nacimiento. La editorial es de Sclé de Desclé de Brouwer. Brouwer. Ajá. Ujú. Y no sé si ya se puede adquirir por Amazon. Yo lo intenté la semana pasada, pero al menos en México no Sí, podía. en Amazon ya está. Sé que hay algunas personas de Sudamérica, yo tengo agregadas bastantes personas, bastantes profesionales de Sudamérica, bueno, y Centroamérica también, que me llamaron pidiendo o contando a ver cómo se podía conseguir el libro. Sé que recientemente una persona de Perú ha conseguido el libro a través de alguna plataforma online, no sé cuál. Yo le Ok, pedí que lo difundiera para que todos ustedes pudieran acceder al libro. ¿Mm? ok. Pues estaremos al pendiente. Y bueno, es también coautor del libro La armonía relacional, aplicaciones de la caja de arena a la traumaterapia con
José Luis Gonzalo Marrodán, que es psicólogo de la misma editorial, ¿cierto? Sí, es Clay de Bruegel. Bueno, pues entonces ya seguramente muchas personas saben, lo han escuchado en alguna conferencia, en alguna plática o en alguna otra entrevista. Así que puedo anticipar que las personas que nos escuchan y o verán en este episodio disfrutarán muchísimo esta conversación y ojalá detone la reflexión posterior una vez que apaguen sus dispositivos digitales. Para que si tienen a una persona adolescente a su cargo, en algún momento este episodio les ayude a relacionarse de una mejor manera a través de los buenos tratos con esta persona adolescente. Así que Mm. vamos a iniciar y lo primero que hay que quizá entender es por qué nos resulta tan difícil, entre comillas, difícil entender a las personas Sí. adolescentes. Sí, pues hombre, hay varias razones. Yo creo que una de las razones es que nos olvidamos de nuestra propia adolescencia. Conforme crecemos, cuando ya nos hacemos adultos, cuando ya pasan algunas décadas desde que fuimos adolescentes, es como que se nos hubiera olvidado. Y en claro, lo que comienza a pasarles a los adolescentes que hay a nuestro alrededor, pues nos empieza a resultar extraño, o sea, como si nunca hubiéramos sido así, como si nunca hubiéramos vivido aquello, ¿no? Entonces, bueno, se nos olvida nuestra propia adolescencia y eso hace que nos choque que los adolescentes se comporten de determinada manera. Es como si no lográramos vernos a nosotros mismos a través de ellos o en ellos. Claro, luego hay otras razones también. También, cuando llega la adolescencia, asistimos a una metamorfosis, ¿no? A una transformación, como la de la oruga que se convierte en mariposa. Entonces, claro, una mariposa no se parece en nada a una oruga, pero en realidad es la oruga la que se convierte en mariposa. Es el niño el que a través de esa metamorfosis o de esa evolución durante la adolescencia se va a convertir en un hombre o una mujer. Y claro, empiezan a adquirir unas características que nos comienzan a resultar chocantes, extrañas, difíciles de abordar, difíciles de entender. Ese chico, esa chica empieza a alejarse del niño o la niña que estábamos acostumbrados a ver y entonces tenemos la sensación pues de que se nos van de las manos, de que algo raro está pasando, de que empiezan a surgir riesgos y peligros y de que sus conductas y sus emociones pueden conducirles a tener problemas, a tener dificultades o al abismo. Como además tienen unas emociones muy cambiantes y unas actitudes muy diferentes de día en día e incluso de hora en hora, pues nos resulta muy complicado entenderlo, nos resulta muy complicado abordarlo. Y luego ya para finalizar, pues ellos mismos tampoco nos facilitan las cosas, porque se vuelven muy celosos de su privacidad, de su intimidad, empiezan a rechazar ciertas confidencias, empiezan a desarrollar un mundo privado, dejan de dejar que accedamos o no permiten que accedamos a todo lo que piensan, a todo lo que sienten, comienzan a tener secretos. Entonces, claro, todas esas razones son las que hacen que muchas veces pues nos resulte incomprensible, difícil de entender, difícil de abordar, ¿no? O nos resulte complicado conectar con su mundo. Pero y aquí, dentro de las cosas que nos dijo en esta primera intervención, me parece también muy importante no dejar de olvidar esta palabra de la conexión o de la sincronía y de la sintonía que se va justamente moldeando en estas primeras etapas de vida de nuestros niños y de nuestras niñas y que quizá son una mejor plataforma cuando hemos logrado conectar y sintonizar y sincronizarnos con nuestros niños y niñas, será desde una plataforma un poco más em, preferencial, digámoslo así, para que las personas adultas podamos relacionarnos mejor con las personas adolescentes, ¿verdad? Correcto. Todo lo que hemos desarrollado durante la infancia, desde los primeros años de vida, va a adquirir mucha importancia durante la adolescencia. Si se ha construido un buen vínculo, si hay una relación promotora de un apego seguro, si se han puesto unos buenos cimientos
para la regulación emocional durante esas primeras etapas del desarrollo del sistema nervioso, durante los primeros años de vida, todo va a resultar bastante más llevadero durante la adolescencia. Porque en la adolescencia lo que ocurre, entramos en el desarrollo del cerebro, lo que ocurre desde el punto de vista del desarrollo cerebral es que el cerebro retoma el neurodesarrollo, es decir, vuelve como al principio. Porque lo que ocurre en el cerebro del adolescente es una especie de renovación del desarrollo cerebral, de tal manera que el adolescente vuelve a necesitar a sus figuras de apego, vuelve a necesitar que esas figuras de apego que estuvieron máximamente presentes durante los primeros años de vida vuelvan a estar presentes para él o para ella, de distinta forma, pero necesita que vuelvan a estar presentes. Y claro, ahí todo lo que se haya hecho por fortalecer el vínculo inicialmente, todo lo que se haya hecho después de los primeros años de vida tras el nacimiento para poner las bases de un sistema nervioso bien regulado y bien conectado, todo eso va a ser enormemente útil durante la adolescencia. Así es, y yo aquí les invitaría a escudriñar en los episodios de Colmena Fai, porque justo hay un episodio con la doctora María Angélica Piz, que es una investigadora de la Universidad Católica del Perú. Nos hablaba justamente de eso, este paradigma de que sí o sí los adolescentes pasan de los padres, perdón, a los pares, no necesariamente es del todo cierta cuando van a distintas regiones del Perú para evaluar si realmente eso es cierto y cobra o se relaciona muy bien con esto que nos acaba usted de decir reciente. Ahora, Ujú. ya sabemos que sí o sí vamos a llegar a la etapa adolescente en mejores condiciones si hemos generado un vínculo suficientemente saludable o seguro con nuestro niño o nuestra niña, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es trascendental esta etapa o este periodo de la adolescencia? ¿Por qué no pasamos de ser niños, niñas a esta figura adulta, racional, capaz de planificar? ¿Por qué resulta de vital importancia la adolescencia? Claro, la adolescencia resulta de una importancia crucial porque es el periodo en el que aparece sobre todo la madurez sexual, sobre todo comienza la posibilidad de la reproducción, la posibilidad de vínculos afectivos sexuales, la posibilidad de abrirse al mundo, de iniciar una vida, por así decirlo, propia, de orientarse vocacionalmente y también profesionalmente. Es decir, es el momento volviendo otra vez a la metáfora anterior, en el que la oruga tiene que convertirse en mariposa y tiene que echar a volar. Y entonces, claro, necesita una nueva etapa en la que se renueve de alguna manera el sistema nervioso o se vuelva a acelerar y a recapitular el neurodesarrollo de tal manera que se llegue a la vida adulta con ese tipo de logros bien consolidados, bien desarrollados. Los niños todavía no han desarrollado esa posibilidad de vínculos afectivos sexuales, todavía no han desarrollado esa posibilidad de vincularse afectivamente a sus iguales, ni tampoco tienen todavía la preparación o la disposición, ni física ni mental, como para desarrollar una vida autónoma. Es la adolescencia, la etapa de la vida en la que esos niños se van a abrir al mundo y con la presencia de sus padres y la compañía de sus iguales van a comenzar a evolucionar hacia llegar a ese momento de la vida adulta, ¿no? Y para eso tienen que iniciar un proceso, por así decirlo, de destrucción creativa. Tienen que cuestionarse a sí mismos, tienen que cuestionarlo todo, tienen que abrirse a nuevas influencias, es decir, tienen que desordenar todo para reordenarlo. Sin tirar nada o sin tirar muchas cosas, porque realmente, aunque parezca que los adolescentes reniegan de todo lo que han conseguido, al final lo que van a ser durante su vida adulta va a ser una composición entre lo que tenían y lo que se les dio cuando eran niños y lo que van adquiriendo durante esa etapa de la adolescencia. Es decir, es como esa segunda fase de preparación, ¿no? En la que el individuo, después de haber sido nutrido, cuidado, atendido durante la infancia, va a
salir al mundo y va a experimentar pues, lo que significa desarrollar una vida más autónoma, ¿no? Eh, mm, Relativamente alejado, distanciándose de sus padres, pero teniéndolos siempre ahí, teniéndolos siempre presentes. Las figuras de apego van a ser esenciales también durante la adolescencia, ¿no? Es cierto que es muy importante el vínculo con los iguales y de hecho el cerebro de los adolescentes es extremadamente sensible a lo que ocurre con sus iguales, con las personas de su edad, pero siempre necesitan tener esa referencia, ¿no? Esa referencia de las figuras de apego. Y mientras usted decía esto, a mí me encantan las carreras de la Fórmula 1 y Ujú, los muy puristas de la Fórmula 1 dicen que no podría encantarme la IndyCar, que es como la versión americana de la ujú. Fórmula 1. Y justamente los padres seríamos como estas regiones a las que llegan los monoplaza a hacer sus paradas estratégicas. Los boxes, eso es, Exacto. los boxes, a cambiar ruedas, a coger combustible, a recibir algunas instrucciones. Daniel Siegel, que tiene un libro magnífico que es Tormenta Cerebral, sobre el neurodesarrollo y el desarrollo del apego durante la adolescencia, define las características del apego durante la adolescencia como un puerto seguro y una pista de despegue. Eso es lo que debe ser, que es muy similar a lo que describe Traudy. El apego durante la adolescencia tiene que ser esa pista de despegue preparada para que el adolescente eche a volar y ese puerto seguro al que siempre va a poder regresar para un descanso, para una confidencia, para curar sus heridas, para reponer fuerzas y luego otra vez a lanzarse a surcar el mar. Pero claro, ese puerto tiene que estar preparado y esa pista tiene que estar bien dispuesta, ¿no? Para que ese avión haga una buena rodadura y consiga un despegue seguro, ¿no? Entonces, claro, esa es la labor que tienen que hacer los adultos o las personas que pretenden ser figuras de apego importantes, significativas para los adolescentes. Ya no es ese rol nutriente, ese rol en el que la figura de apego tiene como que adivinar qué puede necesitar el niño o la niña y dárselo casi antes de que lo pida o casi antes de que... No, hay que mantenerse a la expectativa, pero siempre presente, siempre dispuesto, ¿no? Intentando facilitar las cosas e intentando ser ese lugar al que el adolescente siempre puede regresar para obtener esa, bueno, pues tal y como dices, ¿no? Para obtener esa, lo que pueda necesitar, para partir otra vez y para volver otra vez a surcar los mares o los cielos. Así es. Bueno, ahora ya hemos hablado de las necesidades de la presencia, un poco a la expectativa de que me necesite mi hijo o mi hija adolescente. Ya hemos hablado de estos, como es retomar el desarrollo de la citoarquitectura cerebral, pero, y hemos hablado también un poco de las hormonas, pero cómo se conjugan, cómo se marina los circuitos neuronales con las hormonas, cómo es el timing, o sea, cómo suceden estos cambios eh, neuroquímicos en una persona adolescente. Claro. Lo primero que hay que entender es que esos cambios ocurren sí o sí, lo queramos o no lo queramos, lo quiera el adolescente o no lo quiera. Es decir, los cambios que comienza a experimentar un chico o una chica a los 12 o a los 13 años en sus emociones, en su conducta y en su pensamiento van a suceder aunque no quieran. Van a suceder a veces a su pesar y al nuestro, porque son cambios con los que nos va a costar lidiar o que nos va a costar manejar. Pero son cambios que tienen que ver con que en esa etapa de la vida su cerebro empieza a cambiar otra vez. Del mismo modo que al nacimiento, pues el cerebro se va desarrollando y va experimentando distintos cambios con la aparición del lenguaje, con la aparición de la memoria, de la deambulación, que requieren por parte de los papás y las mamás distintas destrezas, distintas habilidades. En el cerebro del adolescente ocurre lo mismo. A los 12 o 13 años comienza una revolución. Y esa revolución tiene una característica básica, y es que determinadas áreas aceleran muchísimo su crecimiento y otras se quedan atrás.
¿Qué áreas aceleran el crecimiento? Pues justamente las áreas que se encargan del desencadenamiento y el procesamiento de las emociones. Las amígdalas y los núcleos accumbens. Las amígdalas son los núcleos destinados a desencadenar las respuestas de lucha y huida, las respuestas de miedo, las respuestas de rabia, las respuestas defensivas. Los núcleos accumbens son los núcleos que desencadenan las respuestas de placer y también el deseo de disfrutar, es decir, la motivación. Y esos núcleos, las amígdalas y los accumbens, a partir de los 12 o 13 años, comienzan a acelerar su crecimiento y comienzan a incrementar su actividad, y eso nos hace entender por qué los adolescentes tienen emociones tan intensas y tan cambiantes. Pues porque esas amígdalas y esos accumbens están palpitando constantemente con enorme intensidad. En cuanto a los núcleos del placer, los núcleos accumbens, las investigaciones nos dicen que van a ir creciendo aceleradamente hasta los 17, 18 años y a partir de ahí van a empezar a enlentecer un poquito su crecimiento. Es decir, la fiebre de los accumbens dura más o menos esos 4 o 5 primeros años de la adolescencia. Y la zona del cerebro que debería regular esos núcleos se queda atrás. ¿Qué zona es esa? La parte frontal del cerebro. El córtex prefrontal, que es nuestro director de orquesta cerebral, el que debería regular a los accumbens, los centros del placer, y debería regular a las amígdalas, que son los centros del miedo y de la lucha, se queda atrás. Es como que no tiene suficiente fuerza ni crece en la misma medida y por tanto las emociones de los adolescentes están desreguladas. Es decir, les falta el director que pueda darles regulación. Por eso nos vuelven a necesitar, por eso vuelven a necesitar figuras de apego que estén ahí para proporcionar con sus recursos frontales, proporcionar la regulación que los adolescentes necesitan. Es decir, para que no se vean a merced de esos núcleos que desencadenan esas respuestas emocionales tan desreguladas. Entonces, tenemos unos primeros años de la adolescencia que son los peores, en los que accumbens y amígdalas crecen aceleradamente y desencadenan comportamientos emocionales muy descontrolados, de rabia, de ira, de miedo, también deseo de gratificación inmediata, dificultades para posponer la gratificación, dificultades para tolerar la frustración y lo segundo, un gran problema para controlar o para regular esas emociones. A partir de los 17, 16, 17 años, los núcleos emocionales van a empezar a apaciguarse y la parte frontal va a coger energía, va a coger fuerza y entonces va a empezar a regular. Hasta entonces es muy importante que los cortes prefrontales de las figuras de apego estén ahí para influir, para hacer esa presencia que ayude a que el adolescente no quede a expensas o a merced de esos núcleos emocionales. Es fundamentalmente eso. Claro, hay otra cosa que también se da en el cerebro del adolescente y es que las áreas de conexión social se vuelven exquisitamente sensibles al rechazo. Se vuelven exquisitamente sensibles al rechazo social por dos razones. La primera, porque evidentemente la reacción emocional va a ser muchísimo más intensa y segundo, porque las posibilidades de reflexión, de modulación, de las posibilidades para encontrar otras explicaciones al rechazo que sufren disminuyen mucho. Con lo cual, los adolescentes siempre van a reaccionar al rechazo de un modo emocional y siempre van a hacer una equivalencia entre lo que el otro piensa y lo que yo pienso de mí mismo. O sea, les va a resultar muy difícil separar lo que el otro piensa de lo que yo veo en mí, ¿no? Para ellos, lo que el otro piensa es lo que ellos son. Entonces, eso añade dificultades, añade problemas. Son mucho más sensibles a la presión social por parte de sus iguales, porque claro, si sus iguales se burlan de ellos porque no fuman o porque no son capaces de cometer un pequeño hurto, sus cerebros van a estar mucho más vulnerables a esa presión y les van a hacer sentir mucho peor con esas burlas. Van a interpretar esas burlas como un signo de que ellos son inadecuados, porque su sistema nervioso pierde la capacidad o no tiene la capacidad para, como en los adultos, por ejemplo, para distinguir
lo que los demás piensan de lo que yo veo en mí mismo. Los adolescentes en ese sentido incluso funcionan peor que los niños. Es decir, los niños tienen más capacidades para defender su identidad frente a las burlas de los demás que los adolescentes. Los adolescentes son enormemente sensibles y les cuesta mucho entender lo que los demás les dicen de un modo que no sea puramente emocional, ¿no? Eso me llevó a mi etapa adolescente y a veces creo que muchos adultos o muchas personas adultas estamos atrapadas ahí en esta incapacidad de poner como este sitio de control de lo que soy, y de lo que represento y de lo que valgo dentro de mí y no fuera de Mm, mí, ¿cierto? ujú. Sí, sí. Hombre, claro, a lo largo de todo el neurodesarrollo se van imprimiendo una serie de huellas, se van dejando una serie de marcas que sobreviven en nuestro cerebro adulto. Es decir, es la idea de que cuando una persona se hace adulta, que esa es una idea que yo creo que forma parte una especie de conciencia colectiva, ¿no? Como de que cuando eres mayor se te tiene que olvidar lo que ha pasado en la infancia. Como que cuando eres mayor, lo que pasó en la adolescencia queda atrás. Ya está. No, no es así. Todo lo que va ocurriendo va dejando una huella en el desarrollo de nuestro cerebro. Y cuando somos adultos, no lo somos porque hayamos cambiado el cerebro adolescente o el cerebro infantil por un cerebro de adulto. No, lo que hemos hecho es generar un cerebro de adulto a partir de todo lo que nos ha ocurrido durante la infancia y durante nuestra adolescencia. Yo lo comparo muchas veces a los anillos de los árboles. Si talamos un árbol y observamos sus anillos, podemos descubrir en esos anillos si hubo un incendio, si hubo una sequía, si hubo una plaga en tal o cual año o en tal o cual momento de su desarrollo. El árbol, a lo largo de su crecimiento, conserva una huella de todos los acontecimientos que ha ido viviendo a lo largo de su desarrollo. Nuestro sistema nervioso también. Nuestro sistema nervioso conserva la huella de todos los acontecimientos que le han ocurrido. Y la huella, por ejemplo, del bullying, la huella del acoso escolar, la huella de haber sido rechazado o rechazada durante la adolescencia, es una huella que, y por supuesto, la huella del maltrato infantil, del abuso, del abandono, tanto durante la infancia como durante la adolescencia, deja una huella que persiste durante la vida adulta. Y las investigaciones nos lo dicen claramente, ¿no? El modo como se desenvuelve el cerebro del adulto depende muchas veces de sus experiencias infantiles y juveniles. Y aquí yo recuerdo haber leído un artículo científico que no recuerdo el autor principal y no por lo tanto la cita no la tengo a la mano, pero recuerdo haber leído que si bien es cierto, pensando en estos anillos de estos árboles que dan cuenta de la biografía de este árbol, recuerdo haber leído que cuando hacen el análisis de la expresión de los genes de una persona que ha vivido, digamos, en un ambiente bien tratante, el perfil es uno. Ujú, Cuando esta persona, y estoy reduciéndolo y sobresimplificándolo, pero cuando esta persona pasa por una experiencia adversa, estos genes se expresan de una manera X. Y claro. si esta persona encuentra, digamos, a un tutor de resiliencia en su vida o pasa a través de un proceso terapéutico, esta persona eh, digamos, como que elimina estos genes que se expresan de cierta forma ante la experiencia adversa o experiencia maltratante, regresa a la expresión de genes originales, se Ujú, reestructuran, es decir, mi jefe siempre me decía, si no está roto, no hay por qué componerlo. Entonces, ujú. las infancias no vienen rotas, no hagamos el mejor daño posible para que no tengamos que repararlo, porque aunque la resiliencia es una promesa de esperanza, la realidad es que nunca regresamos, digamos, a la condición original. Eso es, eso es. Y nuestro cerebro inevitablemente va de una máxima plasticidad a una máxima eficiencia. Nunca perdemos del todo la plasticidad, porque si no, seríamos incapaces de aprender nada nuevo. Si cada proceso de aprendizaje, cada vez que aprendemos algo, nuestro cerebro se remodela
y se remodelan nuestras redes neurales y nuestras conexiones. Pero esa capacidad de remodelación va de un máximo durante la infancia y la adolescencia a un mínimo durante la edad adulta, que no llega a cero en ningún caso, que en algunas personas es mayor y en otras personas es menor, pero que va a ser mucho menor que durante la adolescencia y durante la infancia. Por eso es tan importante cuidar bien la infancia, cuidar bien la adolescencia para que tengamos una sociedad de adultos más sanos, física y mentalmente. Porque Frederick Douglass, un luchador por la liberación de los esclavos en Estados Unidos, decía, es mucho más fácil criar niños y niñas fuertes que reparar hombres y mujeres rotos. Y eso es una gran verdad y la ciencia nos lo demuestra. O sea, es mucho más fácil promover un desarrollo saludable del cerebro que restaurar o reparar un cerebro roto por el maltrato, un cerebro dañado por el maltrato y por el abandono. Esa es la experiencia que yo tengo con muchos adultos en mi consulta, con muchos adultos que han sido víctimas de maltrato en la infancia, víctimas de acoso durante la adolescencia, que es enormemente difícil. En algunos casos más, en otros casos menos. Insisto, nunca se pierde la capacidad para cambiar, nunca se pierde la capacidad para mejorar, pero siempre va a ser más fácil lograr eh, que eso no ocurra, que intentar arreglarlo una vez que ha ocurrido, ¿no? O sea, siempre va a ser más mejor invertir en buenos tratos a la infancia, en un cuidado adecuado de la adolescencia, que invertir miles y miles de dólares, pesos, euros en curar adultos que han enfermado porque no han tenido unas infancias y unas adolescencias libres de maltrato. Y qué bueno que dijo esta frase, infancias y adolescencias libres de maltrato, porque, como usted bien nos ha dicho a lo largo de estos 30 minutos más o menos, la realidad es que, em, digamos que a lo largo de la trayectoria del desarrollo de un individuo hay al menos dos que sabemos que las madres en gestación tenemos una tercera oportunidad de toda Mm, una poda neuronal y una ujú, sintonización exquisita. Pero digamos que en términos generales hay dos grandes momentos en donde este cerebro se rearregla, se reorganiza ujú, y que da cabida a nuevas estructuras. Usted ya nos dijo qué es lo que sucede con el núcleo accumbens, con la dopamina y ujú, la recompensa, ya nos dijo qué sucede con la amígdala y qué le va sucediendo a este caballo que no va galopando como estos dos estructuras mencionadas primero, sino más bien va a paso tranquilo, ¿no? Que es la corteza prefrontal. ujú, Eh, Ahora, todo esto sirve, corríjame si no, para ir moldeando la identidad del adolescente. Usted nos ujú, decía que el cerebro adolescente es especialmente sensible al rechazo social, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que se va correlacionando estos cambios neuroquímicos hormonales en la citoarquitectura cerebral con la configuración de la identidad, que además en la adolescencia a veces no contemplamos, pero hay adolescentes en una situación eh, de minoría, por ejemplo, las adolescencias transgénero, ¿no? O las infancias que pertenecen a este espectro de LGBTIQ ujú, más. Este, ujú. Todo eso sucede en esta etapa tan trascendental como usted ya nos explicó. Cuéntenos un poquito. Claro, es que precisamente la esencia de la adolescencia es la crisis, podríamos decir, destrucción creativa, ¿no? O sea, ese desordenarlo todo, desmontarlo todo para reordenarlo de nuevo. Para reordenarlo de nuevo, no eliminando completamente los elementos anteriores que forman parte de la identidad infantil, ¿no? De lo que el niño cree de sí mismo, lo que el niño sabe de sí mismo, pero sí añadiendo elementos nuevos a esa identidad. Es decir, el adolescente, a través de ese proceso, digamos, de reactivación del neurodesarrollo, de esa vuelta atrás, porque en realidad los cambios que experimenta el cerebro adolescente lo llevan a una situación parecida, no igual,
pero parecida a la que tiene el cerebro al nacimiento, es decir, un sistema límbico, un sistema emocional muy desarrollado y un córtex prefrontal, un regulador que no está tan desarrollado, es decir, es como una vuelta atrás. Claro, entonces lo que se produce es como un recomenzar otra vez a ir construyendo la propia identidad a través de, bueno, o partiendo de lo que yo ya sé de mí mismo y añadiendo lo que voy averiguando de mí mismo a lo largo de mis experiencias fuera del mundo que he conocido hasta entonces, que es sobre todo el mundo de mi casa y el mundo de mis padres o el mundo de los adultos. Empiezo a enfrentarme al mundo de mis iguales, empiezo a tener otras aspiraciones, otras ideas, otras ambiciones, empiezo a proyectarme en el futuro, empiezo a probar mi autonomía, empiezo a hacer pruebas, saber hasta qué punto me valgo por mí mismo o no, hasta qué punto tengo o no recursos para caer bien o no, para sintonizar con mis iguales, hasta qué punto gusto a las mujeres, a los hombres, qué es lo que me gusta realmente. ¿Cuál es mi identidad sexual? Es decir, es un momento en el que van a irse desarrollando aspectos de la identidad que son los que se van a incorporar para constituir la verdadera identidad del adulto. Y ahí, claro, ahí es donde muchas veces se da una especie de experimentación, ¿no? El adolescente prueba. Esas emociones desreguladas tienen una desventaja y es que pueden conducir a conductas impulsivas, pero tienen una cierta ventaja y es que abren el comportamiento a la exploración, abren el comportamiento a no decir que no a nada o decir que no a pocas cosas. Y ahí es donde el adolescente va encontrando o va identificando qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cosas que hasta ese momento no creía o no pensaba de sí mismo y que en un momento dado pues va viendo que son posibles. Es decir, bueno, se va probando otros disfraces, se va probando otras ropas y va viendo. De ahí que, por ejemplo, los adolescentes muchas veces entren en tribus o en clubes o sean vulnerables a entrar en maras o entrar en bandas callejeras en busca de, pues, por un lado, ese apego que a lo mejor les falta, porque ahí también importa mucho el apego con los iguales o el apego grupal, eh, y también en busca de esos rasgos que le pueden hacer sentir el mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proceso en el que, como digo, pues se da una especie de borrado o una especie de reordenación en la que, bueno, al final de la adolescencia va a haber elementos que perviven de la infancia, es decir, va a haber aspectos de la identidad que han ido acompañando al adolescente desde su infancia, pero van a irse adquiriendo todos esos otros aspectos que han tenido que ver con eso, con sus relaciones con sus iguales, con esas pruebas, con esos ensayos, con esa experimentación creativa. Y ahí lo que es importante es que las figuras de apego sigan siendo una referencia o un modelo que impida que esa experimentación creativa conlleve riesgos, ¿no? Conlleve comportamientos que sean peligrosos. Y aquí yo anoté al final de esta participación suya, paro adulto, es decir, que estemos ahí presentes para los momentos de las tormentas, donde las tormentas nocturnas, por ejemplo, no estamos todo el tiempo al lado de ellos navegando, sino desde este lugar puedo dirigirte cuando tú la necesites. Aquí va a estar este faro que va a decirte, este es tu puerto seguro, ¿cierto? Eso es. O esas comunicaciones por radio, ¿no? O, llamémosle WhatsApp o llamémosle teléfono. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Espero que estés bien. Bueno, en realidad muchas veces consiste en hacerles saber que están ocupando un lugar en nuestro corazón y en nuestra cabeza. No es con el adolescente muchas veces no es tan importante tener una comunicación efectiva. Es importante tener una comunicación efectiva, pero muchas veces cuando a ellos no les apetece hablar o cuando quieren retirarse a la habitación o cuando no desean comentarnos o hacernos ninguna confidencia, es importante al menos hacerles ver
tienen un lugar en nuestra cabeza y que tienen un lugar en nuestro corazón. Oye, que sepas que estoy ahí por si quieres. ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás cansado? ¿Te apetece hablar? No, vale, pues nos vemos luego con la cena. Oye, sé que tienes un examen. ¿Qué tal lo llevas? ¿Estás muy nervioso? ¿Estás muy nerviosa? Bueno, pues en realidad no es tanto lo que podamos, lo que podamos obtener de ellos como el hecho de ofrecerles esa sensación de que nos importan, de que estamos ahí, de que nos preocupamos, de que para nosotros son importantes, ¿no? Y de que, y de que confiamos, y de que creemos, y de que valoramos. Eso es importante. ¿Eh? Y esto es un recordatorio muy amable de que pensemos a las adolescencias como un periodo muy necesario, un periodo de transición, mas no como un destino final. Es decir, no son personas adultas, parecen, tienen cuerpos adultos, medianamente adultos, ya crecieron muchísimo, las características sexuales los hacen parecer personas resueltas, pero no lo son. Sí, y además, como tienen esas emociones tan intensas que les proporcionan un comportamiento decidido, pues da la sensación de que no nos necesitan y de que incluso ellos mismos, pues no nos quieren a su lado. Pero es mentira, eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, por mucho que te digan, no me rayes, viejo, o no, o no me, ay, no me cuentes tu vida, o no, no, sí, tenemos que aceptar eso porque también forma parte de su evolución. Es decir, ellos tienen que hacer una destrucción creativa. Ellos tienen que echar abajo al ídolo de su papá, a la diosa de su mamá, tienen que echarlos abajo y tienen que empezar a construir su propio mundo. Y muchas veces pues sobreactúan rechazando a su papá, rechazando a su mamá, pero en realidad en el fondo están muy necesitados, necesitan mucho que ese papá y esa mamá no se lo crean. Y no creérselo no significa estar encima de ellos, no significa que no cierren la puerta de su cuarto, no significa que tengan que hablar con nosotros cuando nosotros queremos, no, significa que hagan lo que hagan, nosotros tenemos que mostrarles que estamos ahí, que pensamos en ellos, que nos preocupamos de ellos y efectivamente cuando ellos vienen y cuando tienen gana o disposición para hablar y para hacernos una confidencia, pues que ahí estaremos, ¿no? Entonces, les vuelvo a recordar la invitación a que vayan al podcast o al canal de YouTube de la Fundación América por la Infancia, busquen el episodio número 44. El título de ese episodio es El mundo interno adolescente. La doctora María Angélica Piz es la encargada de entretejer ese episodio con nosotras y nosotros para complementar lo que aquí el doctor Rafael Benito Moraga nos ha generosamente compartido la mañana de hoy. Ya llevamos un poquito más de 40 minutos y creo que ya es momento de cerrar este primer gran bloque. Si hay algo más que usted quisiera agregar a esta sección, este es el momento, doctor. Sí, a lo mejor no hemos insistido en ello, o a lo mejor sí, ha quedado claro, pero sí me gustaría destacar la adolescencia como una segunda oportunidad para reparar el daño causado en la infancia cuando con mucha frecuencia no llegamos a tiempo de proteger a los niños y a las niñas de situaciones de abandono, de situaciones de maltrato, de situaciones de abuso. Y la naturaleza nos ofrece una segunda oportunidad maravillosa que es la adolescencia, porque esos niños y esas niñas que han sufrido maltrato, abandono, daño, adversidad temprana durante la infancia, cuando llegan a la adolescencia experimentan una renovación del neurodesarrollo que nos permite hacer enormes progresos y enormes cambios si actuamos con suficiente intensidad. Entonces, la adolescencia es una segunda oportunidad maravillosa, es un regalo de la naturaleza, es un regalo para que los seres humanos, cuando desgraciadamente han tenido una infancia dañada por el maltrato, dispongan de toda esa etapa para llegar al final del neurodesarrollo, para al final llegar a los 25, 26 años con una remodelación de las redes neurales que permita o que garantice una vida adulta más sana.
física y mentalmente. Muchas veces pensamos en los adolescentes, como decía antes Traudy, como, bueno, hombres y mujeres, es decir, lo que necesitan es vivir su vida, lo que necesitan es estar por ahí, porque ya son tíos como castillos, porque ya son mujeres hechas y derechas, y no es así. O sea, sus cerebros necesitan todavía otros cerebros para ser moldeados o para ejercer esa labor de modelado que les ayude a generar redes neurales adultas sanas. ¿M? Y bueno, y para reparar el daño que no se haya podido evitar durante la infancia. ¿M? Así es esa oportunidad de reparación o de resiliar posibles eventos adversos en los primeros años de vida. Ujú. Ahora vámonos, si le parece bien, a la segunda sección de este podcast. En esta sección, lo primero es, por favor, compártanos esos dos libros suyos, nuevamente para que la gente Sí, tenga el material. Y si usted tiene alguna otra mm, sugerencia o material bibliográfico que esté relacionado con el tema que entretejimos el día de hoy, sí. este es el momento. Yo recomendaría claramente el libro de Daniel Siegel, Tormenta Cerebral. Es un libro magnífico. Para mí es una referencia a la hora de entender el comportamiento adolescente, porque habla mucho del apego en la adolescencia, habla mucho de cómo reparar el apego inseguro generado en la infancia durante la época adolescente y habla también de la neurobiología del adolescente. Y bueno, pues hombre, yo me permito la osadía de recomendar mi propio libro, ¿no? Voy a... eh, ¿Se ve la portada? ¡Eh! Ahí tienen la Sí. portada, ¿eh? Cerebros moldeando otros cerebros. En realidad el título pues quiere decir lo que yo creo que ocurre, lo que se sabe que ocurre a lo largo del neurodesarrollo desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia. El modo como las relaciones de apego, el modo como las relaciones interpersonales y la interacción con las figuras de apego va estructurando las redes neurales del niño y los adolescentes. En este libro lo que encontrarán es eso, pues sobre todo neurociencia, sobre todo una neurociencia que quiero que sea accesible, es decir, que quiero que pueda entender todo el mundo, tanto profesionales como no profesionales, para que se comprenda o se entienda que muchas veces lo que vemos no es fruto de la mala intención, no es fruto de la falta de interés, no es fruto de la mala voluntad, sino fruto de cambios cerebrales, fruto de alteraciones cerebrales que, bueno, pues que son las que dan cuenta muchas veces de muchos de los problemas que experimentan los niños, los jóvenes, sobre todo aquellos que han sufrido maltrato y daño en la infancia, ¿no? Y entonces, también hay un capítulo dedicado al cerebro de las figuras de apego. O sea, hay un capítulo en el que intento explicar cómo funciona el cerebro de las figuras de apego cuando interacciona con los niños y adolescentes y de qué manera tenemos que cuidar nuestros cerebros si pretendemos ser figuras de apego promotoras de un apego seguro. Entonces, bueno, ha salido muy recientemente, la verdad es que estoy muy, muy contento con cómo ha quedado y para quienes hayan visto mis vídeos en YouTube, pues aquí están todas las imágenes y los dibujos del increíble Hulk, todas esas cosas que yo suelo poner en las presentaciones y que de alguna manera pues ayudan a entender lo que pasa en el interior de nuestro cerebro. Así que nada, pues ojalá puedan disponer del libro allí y espero que les guste y les resulte útil. Seguro que sí. Estaremos muy pendientes de que seamos capaces en todas las regiones de América, que seamos capaces de comprarlo y adquirirlo, por lo menos por ahora en Amazon. Ujú. Pues En muchísimo, Amazon está, en Amazon está. No sé si lo podrán conseguir allí, pero yo sé que en Amazon, por lo menos aquí en España, sí está. yo esta semana reviso. Vuelvo a Mm. revisar si ya le puedo dar comprar. Pues muchísimas felicidades por ese nuevo libro. Estoy segura que lo van a disfrutar, lo vamos a disfrutar quienes podamos leerlo. Y bueno, vámonos al tercer y último bloque. En Ujú. este bloque, la idea es que las personas invitadas eligen de un banco de palabras, eligen una palabra.
Y su misión, si deciden aceptarla, es relacionar la palabra que eligieron con el concepto del buen trato. Y yo le pregunto, ¿está listo? Sí. Bueno, la palabra que usted eligió es presencia, que además me encanta por muchas razones, pero en particular porque creo que puede venir muy bien con esto que nos ha dicho de la función de las personas adultas en relación a sus hijos o hijas adolescentes. Entonces, Ujú. ¿cómo se relaciona la presencia con el buen trato? Claro, claro, para mí la presencia quiere decir influencia, quiere decir impacto. O sea, el hacerte presente ante alguien es de alguna manera introducirte en su interior, de alguna manera volverte significativo. Es decir, y volverte significativo de un modo que esa persona se va a llevar allá donde vaya. Porque claro, en español, en castellano decimos tener presente a alguien. O sea, te tengo presente no significa que estés delante, significa que estás aquí conmigo de alguna forma. Entonces, para mí la presencia simboliza pues la capacidad para influir, la capacidad para causar un impacto significativo en la persona ante la que estamos presentes, pero también para introducirnos de algún modo en su interior de manera que nos lleve, de manera que nos lleve dentro. Y yo creo que eso es crucial en el apego, eso es crucial en el buen trato, porque se trata de que el modo como tú te haces presente en una relación promotora de un apego seguro, haga que esa persona cuente contigo en su interior para caminar a lo largo de su vida y para seguir utilizando esa presencia tuya como algo que le ayude, algo que le permita resolver las dificultades, algo que le permita tener un comportamiento resiliente. Para mí es fundamental. La idea de la presencia, además, no es una idea violenta, no es una idea agresiva, no es una idea coercitiva, no es una idea represiva. Es simplemente, bueno, aquí estoy, ¿no? Y sabes que estoy, y ves que estoy ahí, y ves que eres significativo o significativa para mí, te lo hago notar, ¿no? O sea, para mí es la idea de presencia o el concepto de presencia, para mí en el apego y en el buen trato es enormemente importante. ¿Mm? Qué bonito. Pues muchísimas gracias por esta deliciosa conversación. Gracias por hacer todo más accesible y para permitirnos dejarnos esta semillita de la reflexión posterior. Pues Muchísimas muchas gracias. gracias, Traudy. Muchas gracias por esta oportunidad para dirigirme a tantas y tantas personas de allí, de América Latina. Muchísimas gracias a usted. Gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz por la hermosa labor que hacen para la Fundación América por la Infancia, en especial, eh, pues este trabajo que hacen para Colmenafay, para que podamos verlo en el canal de YouTube y vean las hermosas diseños gráficos que hace Carlos Díaz. Gracias a cada una de las personas que nos hicieron la distinción de acompañarnos en el estreno de este episodio o en la reproducción en algún otro momento de tranquilidad para cada uno de ustedes. Les invitamos cordialmente a que vayan a la página web academiafy.com a revisar el contenido académico o la oferta educativa que América por la Infancia ha diseñado para cada uno de nosotros. Y les invitamos cordialmente, amablemente, a que si este episodio ha resonado con ustedes, lo compartan con quien ustedes creen que la información puede ser de relevancia para sus vidas. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves de Colmenafay. Hasta pronto. Un saludo para todos y todas. Adiós.